Hay gente que tiene miedo a las arañas. A esto comúnmente se lo llama aracnofobia. Hay gente que tiene miedo a las multitudes o a los exteriores. A esto se le llama agorafobia. Incluso hay miedos bastante extraños, como ese donde la gente se aterra al ver tantas imágenes geométricas juntas, llamado tripofobia. Y si le cuento todo esto, doctor, es porque yo también tengo un miedo extraño, poco racional, y necesito ayuda. El psicólogo Luis Falconat miró con detenimiento a su paciente por encima de sus anteojos. Algo que le llamaba la atención era notar que ese sujeto parecía resistir el impulso de mirarlo a los ojos. ¿Y a qué le tienes miedo, Nicolás?, le preguntó. Aquella era la primera vez que Nicolás Cansino iba a su consultorio. El joven moreno de 22 años se había presentado para concretar un turno luego de las buenas referencias que sus familiares y amigos le habían dado sobre aquel psiquiatra. Seguro él podría ayudarlo con su problema. Creo que yo sufro de omatofobia, se explicó el joven. Tengo miedo a los ojos. Un miedo bastante raro, ¿no cree? El doctor Falconat frunció el ceño. En su vida había oído sobre alguien que tuviera miedo a los ojos. De hecho, ni siquiera sabía que la condición tuviera nombre, incluso. ¿Le tienes miedo a los ojos?, intentó reafirmar con esa pregunta. Así es, dijo Cansino. El doctor escribió el nombre de la condición en su planilla. ¿Y a qué crees que se debe ese problema?, le preguntó. Cansino vaciló. Mi miedo no radica en los ojos en sí exactamente, se explicó, sino en lo que me pasa cuando los veo, y es justamente lo que me pasa cuando miro a los ojos de la gente lo que me ha dado tanto miedo. ¿Y qué es lo que pasa? El chico volvió a vacilar, mas luego lo confesó. Yo puedo escuchar a los ojos hablar, dijo. El doctor lo miró, pero el paciente miraba a su boca, nunca a sus ojos. Las miradas me dicen cosas, continuó el joven. ¿Nunca oyó decir que los ojos son las puertas al alma? ¿O que las miradas pueden decir cosas que la boca nunca diría? Pues bien, yo puedo oír todo eso, y puedo escuchar decir a la gente lo que sus bocas nunca dirían con tan solo mirarlos a los ojos. Los ojos hablan, doctor. Yo los escucho y ya no los soporto. Entiendo, mintió el doctor, ya que aquello le parecía una locura propia de un trastorno. Cansino no fue tonto, sabía que el doctor estaba mintiendo. ¿Y cuándo fue que comenzó esto?, preguntó el psiquiatra. Comenzó de niño, explicó el paciente. Cuando tenía unos 5 años, empecé a notar que mis padres no se llevaban bien. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo iba mal porque papá y mamá no se miraban bien. Fue una mañana que los escuché discutir y entonces miré a mi madre a los ojos. Pude escuchar lo que sus ojos decían. ¿Y qué decían?, preguntó Falconat. Decían que querían matar a mi padre, respondió Cansino. No en un sentido figurado, sino en un sentido literal. Tuve tanto miedo que miré a mi padre para preguntarle por qué mamá quería hacer eso y escuché a sus ojos decir que él estaba arrepentido. 2 días después, cuando yo estaba en el jardín de infantes, unos policías fueron a buscarme. Cuando los miré a los ojos, escuché decir que sentían una gran lástima por mí. Ese día me dijeron que mi mamá había matado a mi papá al llegar a la casa. Solo cuando pasaron un par de años me enteré que mi padre había tenido una aventura con una compañera de trabajo y eso desencadenó la crisis. Ya veo. Falconat escribió en su libreta unos datos que podían apuntar al hecho de que ese trauma de la infancia hubiera sido el desencadenante del trastorno de su nuevo paciente. ¿Y a partir de ahí qué sucedió?, preguntó al joven. El chico pareció recordar un poco. Quedé al cuidado de mis tíos, el hermano menor de mi papá, explicó, y aunque hubo un par de veces que escuché a sus ojos y a los ojos de su esposa, mi tía política, decir que sentían lástima por mí, dejé de escucharlos con el tiempo. Ok,
Falconat volvió a notar unas cosas. Continúa, por favor. Al principio no volvió a pasar, al menos no con regularidad, dijo Cansino. Pero más o menos cuando tenía 13 años empecé a notarlo otra vez. Esta vez fue en un chico llamado Gabriel, quien era mi mejor amigo en ese entonces. Cada vez que lo miraba a los ojos, podía ver que él estaba interesado en una compañera nuestra de colegio llamada Carla. Al principio no le di importancia, ya que asumí que solo podía notar que él estaba enamorado de ella. Ya sabe, lo asocié a que únicamente podía entender a mi amigo después de conocernos durante tanto tiempo. Pero con el correr de los meses fui viendo en los ojos de Gabriel cosas horribles. Podía escuchar lo que sus ojos decían. Gabriel quería a Carla, pero no de una manera amorosa. Podía oír cómo sus ojos hablaban acerca de cómo la deseaban, de las cosas que le harían, y esas cosas pasaban lejos de ser dulces, sino más bien cosas a la fuerza. Lo que fue peor, con los meses los ojos de Gabriel no solo hablaban de Carla, sino también de Jimena, de Lucía, de Mara, de muchas mujeres en la escuela. Resolví perder amistad con él. ¿Y qué pasó con Gabriel?, le preguntó Falconat a Cansino. El joven pareció haber esperado ese momento, pues abrió su mochila y extrajo su teléfono. Lo manipuló un poco y se lo cedió al doctor, quien lo tomó y pudo ver una captura de pantalla en él. Era una noticia local donde se hablaba que se había capturado a un abusador crónico. El nombre, Gabriel Sonner. ¿Era este tu amigo?, preguntó el doctor, devolviéndole el teléfono. En efecto, dijo él. Lo peor fue que, a partir de ese momento, comencé a escuchar cada vez con mayor facilidad a los ojos. Con mi novia, Luciana, pasó algo parecido. Cuando empezamos a salir en citas antes de ser pareja, siempre evitaba mirarla a los ojos, porque a esa altura ya podía oír con demasiada claridad lo que los ojos dicen. ¡Demonios! Ni siquiera puedo recordar el color de sus ojos. Tuvimos 3 años de noviazgo hermosos, pero ella siempre se preocupaba cuando le decía que tenía miedo de mirar a la gente a los ojos. Al principio se lo tomaba con gracia, pero luego de 3 años de estar juntos la cosa ya la cansaba. Ella me decía que estaba preocupada, entonces me obligó a mirarla a los ojos. Yo no quise, pero ella me sujetó de la cara y me obligó a verla. No vi sus ojos, sino que los escuché hablar. ¿Y qué decían?, preguntó el psiquiatra. Cansino agachó la cabeza. Que odiaban a su madre, confesó. También que envidiaba a su hermana por haberse casado con un hombre dueño de una fábrica de telas que ganaba muy bien, mientras que ella estaba en pareja con un loco que apenas es estudiante de medicina básica. Pude escuchar a sus ojos decir que ella ya no me amaba y que quería algo mejor, que ese algo mejor se veía oportunamente con ella, pero que cada vez que ella le exigía que empezaran a salir en serio, él le aseguraba que lo mejor para ella era quedarse conmigo, aunque siempre volvían a verse pasadas un par de semanas. ¿Y cómo reaccionaste ante eso? Le grité en la cara el hecho de que me engañaba, confesó Cansino. Al principio ella no entendía de qué estaba hablando, pero luego empezó a preguntarme que cómo me había enterado. Rompí con ella ese mismo día, sin darle explicaciones. Y ahora, entre más pasa el tiempo, más difícil es. Lo mío no es miedo a los ojos por ser ojos, doctor. Mi miedo va porque los puedo escuchar hablar. Los ojos hablan, y yo los escucho. No sé si es un don o una maldición, pero puedo oírlos decir cosas. Todas esas cosas que la gente no se atreve a decir o que quieren ocultar. Ya le dije que se dice que las miradas dicen cosas, o que los ojos son los espejos del alma. Pues bien, yo puedo oír esas cosas y puedo ver esas almas. Los ojos hablan y dicen las peores cosas que sus portadores jamás se atreverían a decir. Falconat terminó de escribir y resolvió dar un diagnóstico inicial al asunto. Nicolás, le dijo, quitándose los anteojos, es obvio que tu trauma proviene de tu infancia. Fuiste testigo de una situación tensa entre tus padres a muy corta edad que culminó en tragedia y a partir de ahí comenzó todo.
Era obvio que esa respuesta no gustó a Cansino, quien se levantó de la silla y comenzó a ir y venir de un lado para otro. «¡Usted no lo entiende, doctor!», le gritó. «Yo tengo algo, no sé qué, que me permite escuchar a los ojos. Y ahora es peor, porque cada vez que miro a alguien a los ojos, no puedo evitar escuchar lo que dicen. Como mi tío, que cada vez que lo miro solo puedo escucharlo decir cosas como que quiere divorciarse de su esposa. O mi amigo Bruno, que tiene tentaciones suicidas. O mi amiga Jazmín, que cuando la miré a los ojos una vez me enteré que ella aún recuerda que por su culpa un chico que estaba enamorado de ella y que ella se le burló terminó lanzándose de la azotea del colegio donde estudiaban. O la gente a la que cruzo en la calle. Cada vez que paso entre un tumulto de personas y hago contacto visual con ellas, puedo escucharlas hablar. Gente que habla de adulterios, padres que piensan en lo mucho que odian a sus propios hijos. Incluso he escuchado a cada loco. Una vez me topé en el subte con un tipo cuyos ojos no paraban de hablar sobre el tipo al que acababa de matar luego de una pelea en un bar y que tenía miedo de que lo atraparan. La policía lo reconoció y lo arrestó en la mitad del viaje en ese tren atestado de gente. Hasta su secretaria, a la que miré por tan solo un segundo, se la pasa lamentándose por haber interrumpido un embarazo hace 7 años y ahora con 40 y tantos está sola, sin marido, sin familia y sin nada. ¡Ya no lo soporto! Falconat también se levantó. «¡Tranquilízate!», le pidió a Cansino. Finalmente el hombre lo miró y Falconat notó por una milésima de segundo algo en los ojos de Cansino, como una minúscula llama o un minúsculo chispazo. Ninguno de los dos se dijo nada. «¿Tú mataste a un niño?», le dijo entonces el paciente al psiquiatra. El anciano se quedó inmóvil en su sitio. «¿Todavía piensas en ello?», continuó Cansino. «Pero lo veo. Fue hace 42 años. Tu esposa de ese entonces y tú tenían un hijo y un examen médico te hizo saber que eras estéril». A la mente de Falconat llegaron esos recuerdos, las sospechas del poco parecido con el pequeño, el estudio realizado a espaldas de su mujer, la confirmación de las sospechas tras el análisis y luego revisar a escondidas las pertenencias de su esposa. «Encontraste cartas», dijo Cansino, «del amante y de ella, pero te hicieron creer que era tuyo. No dijiste nada y una tarde que fuiste a pescar con él a un arroyo». Cansino se detuvo unos segundos. «La gente creyó que fue un accidente», concluyó el paciente. «Dijiste que estaban en la orilla y que lo perdiste de vista y luego de tanto buscarlo lo hallaste flotando. Tu esposa te culpó por negligencia y te pidió el divorcio, pero nadie te inculpó. Solo fue un accidente». A Falconat se le vino ese recuerdo que aún lo atormentaba. Él en el bote, sin gente a kilómetros de distancia, y el pequeño de 5 años tirando los manotazos en el agua de no mucha profundidad para un adulto, pero mortalmente peligrosa para un niño que ni siquiera sabía nadar. Por un instante se arrepintió y quiso sacarlo, hasta que el niño, antes de sumergirse, alcanzó a gritar algo. «¡Sácame! ¡Por favor! ¡Papi!». Y él, con una rabia asesina, lo único que hizo fue alejarse con el bote pensando en que él no era el padre de ese niño. A Falconat le cayeron un par de lágrimas. «¿Cómo?», empezó. «¿Cómo supiste?». «Veo que usted tampoco puede ayudarme, doctor», le dijo Cansino. El tono de su voz sonó a una alarmante derrota, por lo que el psiquiatra se preocupó. «Por favor, Nicolás», le suplicó, mirando la única ventana que daba a la calle a 7 pisos de altura. «No hagas una locura». «Tranquilo, no voy a suicidarme», dijo el chico. «¿Y qué vas a hacer?». Nicolás Cansino, con solemnidad, se acercó al escritorio del doctor Luis Falconat y tomó 2 puntiagudos lápices de su lapicero. «Es obvio», dijo el chico.
Solo voy a terminar con esto. El doctor gritó por acto reflejo y, pese a los metros de distancia con su paciente, estiró las manos buscando detenerlo. Pero no sirvió de nada. Fue demasiado tarde. Y lo último que aquel joven, con ese miedo tan ilógico, irracional y curioso, producto de tan extraño don o tan terrible maldición, vio en su vida, fue las dos filosas puntas de los lápices yendo directo hacia sus ojos.